Bien, amigos, la Fundación Institucionalidad y Justicia acaba de dar una clarinada que está llenando de preocupación a la sociedad dominicana. Resulta que, como lo sabemos todos los dominicanos prácticamente, la justicia fue llenada de cuadros políticos para garantizar la impunidad. Resulta que hay mecanismos establecidos. El Consejo Nacional de la Magistratura, recordemos que esa fue una fórmula que vino con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero fundamentalmente de Peña Gómez y Balaguer, después del fraude del 94, y que se estableció el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los jueces, para que los jueces no fueran políticos. Ese consejo tenía 7 integrantes, eran 7 votos, como se hace con todos los organismos donde hay que tomar decisiones, números nones, y entonces eran el presidente, el presidente de la Suprema y otro juez de la Suprema, el presidente de cada cámara legislativa y otro legislador que fuera de la segunda mayoría. Ahí están los 7, ¿verdad? 4 del Congreso, 2 del Poder Judicial y el presidente, que es del Poder Ejecutivo. Pero en su Constitución del 2010, Leonel Fernández hizo poner otro miembro más, el procurador, que lo nombra el presidente, es decir, otro voto para el presidente. Ya él se puso 2 votos al presidente. Y entonces le agregó que en caso de empate, si queda 4-4, entonces decide el voto del presidente. Es decir, que el presidente es el emperador. Y todo eso, y es una crítica a la sociedad entera, todo eso se hizo y todo el mundo se quedó callado. Casi todo el mundo se quedó callado. Y se admitió esa barbaridad. Bueno, pero así como Hipólito Mejía compró una reforma constitucional para quitar el nunca jamás y poder postularse, y fue a la postre un regalo a Leonel Fernández porque le salió el tiro por la culata. Así ahora, esa ventaja que Leonel Fernández fabricó para sí mismo, esa ventaja ahora la tiene Danilo Medina. Danilo Medina tiene en el Consejo Nacional de la Magistratura su propio voto, el del procurador, que es un voto de él, y los presidentes de las 2 cámaras, que también son de él. Tiene 4 de los 8, es todo lo que necesita, porque como explicamos, Leonel Fernández hizo que pusieran que si hay un empate, entonces nada más vota el presidente y el presidente decide qué es lo que se va a hacer. Bien. Sin embargo, en el reglamento, que es la advertencia que hace hoy, que hizo ayer el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, dice que los que pueden ser sustituidos, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional, hay que hacerles una evaluación y a menos que se tengan argumentos de peso, ellos siguen, a menos que haya argumentos para sustituirlos. Por lo cual él dice que no será nada fácil sustituirlos. No, porque además eso es lo que establece la Constitución. En el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, recordemos que fueron sustituidos 4 jueces de la Suprema Corte en la pasada reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, producto de que algunos habían cumplido ya la edad límite para estar en este organismo. En adición a eso, por ejemplo, en el caso de Julio César Castaños, había asumido la presidencia de la Junta Central Electoral y por tanto había que sustituirlo. Y uno de los jueces solicitó
su licencia y su pensión, y decidió retirarse en ese momento, aprovechando la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es como entran a la Suprema Manuel Alexis Reed, Pilar Jiménez, Blas Fernández y Moisés Ferrer en la pasada reunión. Estos 4 jueces decidieron salir. Ahora, ¿qué es lo que dice la Constitución de la República? Que cumplidos los primeros 7 años de haber sido nombrados esos jueces, deben ser evaluados para que se determine si continúan, o en caso de que el Consejo decida sustituirlo, tiene que entregar argumentos de peso, porque se supone que esa es una forma de blindar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y garantizarles su estadía, y de alguna forma entender que eso permitiría cierto nivel de independencia, saber que no pueden ser sustituidos por cualquier cosa. Lo que pasa es que, como ha habido tantos cuestionamientos a la forma en la que operó el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011, obviamente hay interés de diversos sectores de la sociedad en que algunos de esos miembros sean sustituidos. En el caso del Tribunal Constitucional, aunque hay una salida programada para los jueces del Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que establece la Constitución, ellos deben estar por un periodo de 9 años en términos generales. El primer grupo de 13 goza de una diferencia significativa, y es que para garantizar esa rotación posterior cada 9 años, el primer grupo que se supone que debe salir del Tribunal Constitucional puede ser ratificado en su cargo. Los dividieron en un grupo que se va o que debe ser evaluado a los 6 años, luego hay un grupo que dura 9 y otro grupo que dura 12. El grupo que debe ser evaluado a los 6 años puede decidir permanecer, con excepción de Víctor Gómez Vergés, que ya cumplió la edad límite para estar en el Tribunal Constitucional. Esa diferencia la tiene este grupo, que de ser evaluado y ratificado en su cargo, entonces tendría la posibilidad de durar 9 años más. Esa situación no es igual para los otros jueces del Tribunal Constitucional, el grupo que ya tiene un periodo de 9 y otro de 12. Es garantizar que haya un cierto nivel de alternabilidad, y como este grupo era el que menos años iba a tener, entonces tiene la posibilidad de permanecer ahí. Y para sacarlo hay una contradicción en esa regla, porque si el propósito proclamado es garantizar una rotación siempre de una parte y no del tribunal entero, entonces si ratifican a estos, ese propósito se perdió en el mar, porque cumpliría entonces junto con los otros después. No, salen 3 años después de los que tendrán 12. Y así es como empiezan. Pero ¿cuánto hay que esperar entonces? 9 años más. Entonces, eso no es lógico. Ahora, el presidente tiene 4 votos, porque dice Servio Tulio que lo que tiene que hacer es un reglamento que permita sustituirlos. Él dice que hagan un reglamento. No, que el reglamento aprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el proceso anterior no contemplaba la evaluación. Por eso mismo tiene que hacer un reglamento. Es decir, porque como no había cambio de jueces, nadie había cumplido, en el anterior eso no se tocó. Y lo que él dice es que tienen que tocarlo ahora antes de decidir sobre los jueces que se deben ir. Entonces, esto crea la siguiente situación. El presidente tendría una vía más fácil para hacerlo si se pone de acuerdo con la oposición. ¿Por qué? Porque si él decide poner un reglamento que permita sacar a esos jueces, entonces hacerlo contra el otro pedazo de su partido y al mismo tiempo contra la oposición, aunque numéricamente es posible, porque él tiene él solo el voto que fabricó ese mecanismo Leonel Fernández, como explicamos antes, para tenerlo él, pero ahora lo tiene Danilo Medina, él puede imponer con su voto. Pero eso sería subiendo una cuesta muy empinada contra toda la sociedad. Entonces, él pudiera hacerlo así si quisiera poner jueces que le sirvan políticamente a él. Ahora, si él se pone de acuerdo con la oposición para poner jueces independientes,
personas probas, que no tengan dudas, que no hayan tenido militancia, entonces es muchísimo más suave, es muchísimo más fácil. Si lo que va a hacer es poner a buenos jueces. Esa es la conclusión. Si lo hace para bien, si lo hace con personas independientes, entonces no parece que pueda ser un proceso traumático. De hecho, la última vez que se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura, que eligió a varios jueces, si bien no fue perfecto, pero el balance fue positivo en comparación con lo que se había hecho en los gobiernos de Leonel Fernández. Fue positivo y todo el mundo lo ha reconocido. Así que muy bien pudiera suceder eso esta vez. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. No se muevan de ahí. En un momentito vamos a hablar con Milton Morrison, viene en dos condiciones hoy aquí, porque él es, ustedes lo saben, el presidente del movimiento País Posible, pero además es un técnico calificado en temas de electricidad y fue director ejecutivo, ¿verdad? O presidente de la ADIE, de la asociación... Bueno, Milton, confírmanos cuál era el cargo. Vicepresidente. Vicepresidente ejecutivo, exacto, eso es jefe, ¿eh? Vicepresidente ejecutivo es jefe, como Servio Tulio en Finjus y como quién más. Bueno, entonces Milton Morrison sabe de esto. Vamos a hablar de las consecuencias de esta situación en que de repente nos encontramos con el sistema eléctrico tambaleando. Quiero hacer una precisión, Uchi, porque aquí este programa es interesante porque tenemos muchos colaboradores y gente que siempre está pendiente de lo que decimos. Como afirmamos hace un momento, la Constitución establece evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a los 7 años de estar. Eso le corresponderá a los 12 que no han sido sustituidos hasta ahora. En el caso del Tribunal Constitucional, tal y como yo decía hace un momento, el primer grupo que duraría 6 años y que se supone que podría ser sustituido, tiene la posibilidad de ser ratificado en su cargo. La Constitución no dice cómo, no habla de evaluación, eso es correcto, no dice que debe hacerse una evaluación. Lo que tendría que establecer el Consejo Nacional de la Magistratura es qué elementos se utilizará para decidir si se quedan o si son ratificados por 9 años más. Por eso hablábamos de la posibilidad de que se establezca o algún mecanismo de evaluación o tiene que haber un acta que le dé soporte. De todas maneras, tenemos antecedentes como el de la Suprema Corte de Justicia, que en el año 2011 sustituyó o separó de su cargo a algunos jueces que gozaban de gran reconocimiento y las actas y las razones por las que fueron separados de su función nunca se conocieron, como el caso de Julio Aníbal Suárez. Julio Aníbal Suárez. Entonces, bueno, esos ejemplos ya tenemos.